dice así: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si miramos bien este pasaje, y de esto no tenemos dudas alguna, Dios quiere hacernos bien y que vivamos días buenos. ¿Cuál es el secreto para vivir días buenos y amar la vida? No está hablando de simple vivir, sino lo que es vida plena. Jesús es la vida. Ahora hay un secreto, y usted lo tiene ahí delante de sus ojos, subrayado. ¿Cuál es el secreto? Refrenar la lengua. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Todo lo que no es palabra de Dios termina siendo algo que no es cierto, no es verdad. Y se afirman cosas como si fueran verdad. Dice, apártese del mal y haga el bien. ¿Cuál bien? Todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús en nosotros. Haga el bien. Busque la paz, busque la paz, busque la paz, busque la paz, dice la palabra. Y sígala. Hay quienes buscan, pero no la paz, la discordia. Y cuántas cosas más. ¿Por qué? Y ahí está la respuesta también. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos ¿a qué? A sus oraciones. Entonces el Señor está interesado en nuestro propio bien. Mas aquellos que no hacen el bien, Dios dice que los descarta en ese aspecto. Ahora bien, hemos compartido el Salmo 33, porque en la creación, ¿qué es lo que operó en la creación? Allí en el versículo, ¿cómo fueron hechos los cielos? Ahí en Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por la palabra fueron hechos los cielos, por la palabra de Jehová, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así es que, qué tremendo, ¿no? Y el versículo 9 que tanto hemos repetido del Salmo 33, porque Él dijo y fue hecho. Mandó y existió. Así de sencillo. Lo hemos repetido y lo seguiremos haciendo porque es importante cómo Dios opera. Eso es lo que pasó en el comienzo, en la creación de los cielos. Ahora, ¿y cómo actúa el Señor ahora? ¿Cómo actúa en nuestros tiempos? Ahí tenemos un pasaje de Números, que lo repetiremos. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Y dijo el profeta, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todos estos versículos que estamos mencionando tienen un común denominador. Hay como un hilo conductor en todas las Escrituras. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Ahora, Dios es Dios poderoso. Y todo lo que Él hizo y lo que Él sigue haciendo es por el poder de su palabra. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Por eso el versículo que hemos pasado, el pasaje que hemos mencionado de Pedro. Y Dios se compromete, Dios opera por su palabra. Por eso tenemos la Remanual 2015. ¿Sí? ¿Y cómo dice esa Remanual? ¿Por qué no la proclama conmigo? ¿Cómo dice? Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por eso. Esto es lo que Dios nos ha dicho. Esto es lo que Dios nos ha afirmado. La tomamos la palabra. Ahora la hacemos propia. Es que la palabra de Dios es inamovible. Dios no vuelve atrás. Dios cuando afirma algo lo confirma, lo reafirma y avanza conforme a lo que Él ha dicho. Por eso el Señor ha enviado su palabra a nosotros. ¿Para qué? Para que nos movamos conforme a esta palabra. Los que la creen, la experimentan. Los que la proclaman, viven el poder de Dios. Los que avanzan comprobando la buena voluntad de Dios por medio de ella, son los que no aceptan lo contrario, sino que viven obedeciendo la fe. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ver con fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe y va con la palabra. Por eso, en esta rema de 1 Corintios, capítulo 3, tenemos secretos espirituales tremendos. Cuando están preparados para recibir esa palabra de Dios. Entonces, lea conmigo, vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Aunque la alergia me molesta, no nos va a impedir leer. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tiene? Lea conmigo en voz alta. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está,
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle otro aplauso a Jesús. Esta pregunta que tenemos en el versículo 16 es una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Que tiene respuesta en sí misma. Es una pregunta, pero al mismo tiempo es una afirmación. ¿Por qué? Porque el Señor está queriendo decir esto. El Señor está hablando a la iglesia en Corinto, le está diciendo a la iglesia lo que ellos son. ¿Y qué está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Porque esta palabra es para todos nosotros. Que nosotros hemos pasado a ser templos y santos. Como iglesia somos templo. Por eso somos piedras vivas. Templo que habla de la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, donde Dios está presente. Porque todos somos templo de Dios. Por eso aún nuestro cuerpo pasa a ser templo. Porque acá habita el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice que hemos recibido el Espíritu de Dios. Lo que le da sentido a lo que somos es el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el Evangelio de Cristo. Es el mensaje revolucionario del Señor Jesús. Porque Él dijo, no solamente el Espíritu Santo va a estar con, sino va a estar en. Significa que el Señor viene para morar en nosotros. Y si mora en mí, mora en ti, significa que ambos somos templo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. No nos podemos separar. Si alguien se sale del templo, está saliendo de la presencia de Dios, está negando la presencia de Jesús. Si alguien no es parte del templo, del cual todos somos parte, significa que está rechazando, negando la obra de Jesús, está negando la obra del Espíritu Santo, está negando la eficacia de la sangre de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Porque para eso murió Jesús, para eso resucitó, para traer la vida de Dios y meter esa vida dentro de nosotros. Es el mensaje del profeta Zacarías, del profeta Jeremías. Cuando dijo, les daré un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre natural fue pervertido, arruinado, trastornado. Pero dijo, les voy a dar un corazón nuevo. ¿Qué significa? Lo que a Dios le dio la posibilidad. Y a nosotros de que el Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros. Por eso nacer de nuevo es tener un nuevo corazón. Y es ahí donde el Espíritu Santo mora, en un nuevo corazón. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando la presencia de Dios en este nuevo corazón es que se va a manifestar la vida de Dios. No es que tratamos de imitar, no es que tratamos de hacer las cosas bien porque quizás Dios se pueda enojar. No, no. El Evangelio de Cristo consiste en la vida del Hijo. El Espíritu Santo morando y haciendo su obra. ¿Y qué pasa entonces? Ahí se van a ver los frutos, se van a ver los resultados, se va a evidenciar lo que es Jesús dentro de nosotros. Ahora la palabra es muy firme. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en. Ahora eso nunca lo vamos a entender, Escapa a nuestra comprensión humana. Va más allá de nuestro entendimiento. Va más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué?
Porque dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Ahora, sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, ha venido a morar en nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Tan frágiles, tan pequeños. Sin embargo, dice que Dios viene a morar en nuestras vidas. Ahora, como dijimos recién, si Dios mora en mí, Dios mora en ti, ambos somos templo también. Y es ahí donde Dios está, en la comunión de los santos. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Si alguno destruyere el templo de Dios, la vida propia, si alguno destruyere su propio cuerpo, su propia vida, corre peligro de muerte. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo va a destruir al tal. ¿Por qué? Porque está tocando algo que es santo. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Hay quienes se consideran dueños, dicen yo hago con mi vida lo que yo quiero. ¡Qué error! Jamás, ningún hombre, por más que sea un incrédulo de los más lejanos de la presencia de Dios, no puede hacer lo que él quiere. Nadie puede hacer lo que quiere. Nadie es dueño de sí mismo. Ahora, qué error que haya creyentes que se piensan que son dueños de sí mismos. Yo hago con mi vida lo que yo quiero, no tengo que rendir cuenta a nadie. Qué error que es eso. Yo voy a comer lo que yo quiero. Yo hago mi propia dieta. Bueno, no entremos en esas pequeñas cosas culinarias. Pero no podemos hacer con nosotros lo que querramos. Yo voy con mi cuerpo a donde quiero, hago lo que quiero con mi cuerpo, reacciono como cuerpo y me muevo como cuerpo de acuerdo a lo que mi comprensión y mi idea. Y es un error eso. Nosotros no somos dueños. Todo lo contrario, tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos con nuestras vidas. Así que decirle a tu cuerpo, sos templo del Espíritu Santo. Sonreí que Dios te ama. Así que cuida tu cuerpo, hermano. Hacele bien a tu cuerpo. Vestilo bien, higienizalo, hermosealo todo lo más que puedas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué cuidamos nuestro cuerpo? Porque somos templo. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu de Dios que está acá. Así que si vos vas para aquella dirección, la presencia de Dios va contigo. Si estás en tu casa, ahí está Dios. Si estás en el trabajo, ahí está Dios. Algunos dicen, que nadie me mire. Y Dios de adentro dice, yo estoy acá, acordate. Vos sos mi templo, ahí yo moro. Así que hermanos, donde quiera que vamos, lo que hacemos, lo que decimos, tiene que ver con lo que somos. Ahora, si alguien habla lo que no tiene que hablar, si alguien saca palabras que no tiene que salir de la boca de un cristiano, eso es lo que trae tristeza al Espíritu Santo. Eso es lo que a Dios no le hace bien, o no es lo que Dios quiere. Porque para eso mora en nosotros. ¿Para qué? Para que de nuestra boca salgan palabras de verdad. No engaño, no mentira, no crítica, no murmuración, no juicio. Nada de tales cosas. Ahora bien, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si es santo, significa que ha sido apartado para él. Lo santo no es que ahora tiene una pintura especial de dorado, algo que brilla.
sino que es Dios interviniendo activamente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida esté comprometida, consolidada, integrada totalmente en lo que tiene que ver con la vida de Dios. Por eso nuestro templo es santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu que nosotros tenemos es santo y Dios es santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces nuestra vida tiene que estar bien involucrada con Él. Ahora bien, si yo soy santo, tú eres santo, es porque somos templo. Y una iglesia, una congregación es templo. Somos casa de Dios. Y nadie puede ir en contra del templo de Dios, porque si no es oponerse directamente con Dios o contra Dios. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Dios y aborrece a su hermano? Dice la Biblia, eso es mentira y eso significa que no hay verdad. Entonces en la relación unos con otros uno tiene que cuidar mucho. ¿Por qué? Si yo cuido la vida de mi hermano, estoy cuidando mi vida, porque ambos somos templo. Pero si alguna le hace daño al hermano, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Por qué? Porque somos templo. Hola. Somos uno en el Señor. Y Dios habita en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces eso hay que provocarlo, hay que seguirlo. Siga la paz, dice la palabra. Siga la paz, busque la paz, pero sígala. Hay que esforzarse en la paz de Dios. Hay que esforzarse en la vida cristiana. Por lo que somos, no por lo que queremos ser. Hola. ¿Por qué? Porque algunos dicen, tengo que tratar de ser. No, no. Ya lo sos. Solamente que tenés que vivir conforme a lo que sos. Pues no puedo ser bueno. Es una mentira. Pero si vos querés... No. Si vos le crees a Dios... Por eso muchos están afanados por querer ser buenos y buscan la manera, diciendo algún momento, pero dice la palabra, me tenés a mí. Dios es bueno. Y si no tenemos a Dios, tenemos lo bueno. Todo viene de Él. Todo proviene de Él. Entonces la palabra nos exhorta. Esta pregunta es una exhortación al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque somos santos, somos templo santo y por lo tanto no podemos vivir de otra manera que de acuerdo a lo que somos. Ahora bien, los que miran la palabra son los que oyen. Ya lo dijimos la vez pasada. No se puede oír sin mirar. Si uno no está dispuesto a mirar, a leer, a escudriñar, a observar, a prestar atención a lo que está aquí, difícilmente oiga, se torna en sordo. Por eso Jesús dijo, mirad lo que oís. Porque el que mira está oyendo. Ahora bien, cuando uno está mirando, está observando porque está oyendo al Espíritu, lo que va a acontecer en su vida es el milagro de la palabra. Porque si Él habló, significa que todo es hecho. Si hay una palabra de autoridad, significa que todo es realizado. Entonces, cuando uno está mirando y observando y oyendo la palabra de Dios, lo que uno tiene que estar preparado es para que salga a luz,
salga lo que está dentro. Porque no es asunto de que de fuera tiene que entrar. Dice, en algún momento a ver si viene algo bueno, una inspiración, una iluminación, o una experiencia sobresaliente. No es algo que entra, sino que sale. Hay que darle lugar para que salga. Vos podés ver todo negro, todo oscuro. Pero si le prestás atención a la palabra y le crees a Dios, tienes que saber que Dios opera por la palabra. Entonces refrene su lengua del mal, no esté hablando lo negativo, no esté hablando según el corazón humano, no esté diciendo las cosas que siente, que piensa, porque el corazón es engañoso. ¿Cuál? El corazón del hombre natural. Y se confunde, se engaña a sí mismo. Y se refrene su lengua del mal y busque el bien. ¿Cuál? Dar lugar a la palabra de Dios para que salga, para que salga. Entonces busque la paz y sígala. ¿Cuál es? La paz tiene que ver con la palabra de Dios. Afirme la verdad de Dios, aunque se sienta en el pozo más grande, más hondo. Proclame la bendición de Dios, proclame la bendición de Dios, proclame la palabra de Dios. ¿Cuáles son los ruidos que impiden que salga lo que ya tenemos? Porque ese es el nuevo pacto, lo tenemos escrito el nuevo pacto en nosotros. Los ruidos son nuestros pensamientos, son las palabras de otros, algunos que se dejan guiar por los consejos de los demás. Los ruidos son aquellas cosas que surgen de los sentimientos heridos. Los ruidos son consecuencia de lo que uno pone en vista que está fuera de Dios, fuera del alcance de Dios. Hay que darle lugar al Espíritu Santo, hay que darle lugar a la palabra. Dios afirma que somos templo santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Para Dios es tan sagrado y único su templo que lo defiende, lo defiende. Pero aquel que atente contra el templo, Dios va a actuar en contra. Dios se va a poner y destruir a aquel que lo haga. Ahora, ¿qué dice? Aparece en el versículo 18, en adelante, aparecen otra vez los contrastes, ¿no? Siempre uno tiene que estar atento a dónde están los contrastes, ¿no? Es muy interesante en las Escrituras. ¿Qué tenemos aquí en los versículos 18 al 20? ¿Cuáles son los contrastes? El sabio de Dios y el sabio del hombre natural. Ahí están los contrastes, ¿eh? La sabiduría que proviene del mundo no es la sabiduría que proviene de Dios. Hay una sabiduría que viene de lo alto, hay otra sabiduría que viene de allá abajo, que es terrenal, animal y diabólica. Ahora es probable que en la iglesia haya personas que se sienten sabios. No está mal, porque Dios quiere que seamos sabios. Y si alguno se considera sabio entre vosotros, ahora, como hay dos sabidurías, hay dos clases de sabios, hay que saber de qué clase de sabio uno es. ¿Cuál es la naturaleza de uno y cuál es la naturaleza del otro? ¿Cuántos quieren ser sabios? Hay que ser sabio para vivir. Hay que dejarse guiar por una sabiduría. No hay que ser necios. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo se puede saber y que se evidencie si alguien es sabio conforme a Dios? ¿Cómo se puede saber? ¿Cómo uno puede saber? ¿Qué es lo que me da a mí un poco de luz para saber si uno es sabio según Dios y no es sabio según el mundo? Muy bien, hay 5 cosas que aparecen en este pasaje para diferenciar a uno de otro.
Y 5 cosas prácticas en este gran contraste entre el sabio que es conforme a Dios y el sabio que es conforme al hombre natural. Hola, ¿estás preparado? 5 cosas que vamos a ver. Primero, que los que son sabios según Dios se hacen ignorantes. Parece una contradicción. ¿Cómo? Lo opuesto a sabio es ser un ignorante. Ahora, ¿sabes que esta palabra ignorante es más fuerte todavía de lo que suena así en nuestro idioma, ¿no? Ignorante. Uno puede ser ignorante, pero no tonto. Pero esta palabra ignorante significa que es tonto. Pero más todavía, esta palabra ignorante significa insensato. Y no digo otra palabra que figura en el diccionario, porque suena muy dura, muy fuerte, estúpido. Entonces no lo quiero decir. También significa lento. Lento, o sea que... No. Ahora, sígame. El que es sabio, según Dios, es ignorante, lento, tonto, insensato en las cosas de Dios. Perdón, en las cosas del hombre natural. Según la sabiduría del hombre natural, según la sabiduría del mundo. Entonces, ese es el gran contraste. Pero hay quienes quieren ser sabios para con Dios, pero al mismo tiempo ser reconocidos como sabios en las cosas del mundo. Quieren identificarse con los sabios de esta tierra. Ahora bien, la segunda verdad, los que son sabios para con Dios, saben o aceptan que eso es lo más difícil, aceptan que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Ay, no se me enoje. Lo dice Dios, no lo digo yo. Los que son sabios para con Dios es que aceptan, porque es palabra de Dios, que la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. Ahí está el tema. Ahí está el problema para algunos creyentes que tienen una dualidad en la vida, que están por un lado de esta manera aceptando y por otro lado también aceptando lo contrario. Y no se puede. No se puede servir a Dios y servir al diablo. No se puede estar en el reino de los cielos y estar en el reino de las tinieblas. Lo blanco es blanco y no es negro ni gris. Hola. Entonces esto para algunos es doloroso. Dice, no, por favor, ser sabio para Dios, pues también hay sabiduría. Yo conozco gente que no conoce a Dios, no tiene a Dios, pero también es sabia. Ahí ya tenemos un gran conflicto doctrinal. No es que estamos para ponernos acá para decir ustedes son estos. No, es un tema de verdad. No estamos para juzgar, no estamos para criticar, no estamos para enjuiciar a nadie, no estamos para maltratar a nadie. Que porque no conoce a Dios vamos a tratarlo como si fuera algo malo. Es malo para con Dios, pero no, cuidado, nosotros no estamos para hacer lo que Dios no nos dice que hagamos. ¿Se entiende eso? Ahora, cuidado, yo quiero decir esto, hay algunos bien intencionados cristianos que con un sentimiento, digamos, difícil en el mundo porque han sido maltratados, dejados de lado y cuántas cosas más, que a veces tomando una palabra como esta, dice, sí, los sabios del mundo son insensatos para con Dios. Pero no afirmando la verdad de Dios, sino como
una revancha, ¿no? Como diciendo, si vos que querés ser más importante que yo, vos no sos tan bueno para con Dios. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Cuidado de usar esta palabra simplemente para expresar un sentimiento de inferioridad frente al otro, al prójimo, tratando de salvar las diferencias y tratando de sentirse mejor. Porque hay algunos que se sienten mejor rebajando al prójimo, ¿no? ¿Vieron? Él no es tan lindo. ¿Por qué? Porque quiero yo ser lindo. Si él no es tan, yo puedo ser. Bueno, espero que se entienda. Para eso son sabios. Hay que tener cuidado. Cuando hay contraste, cuidado, no estamos para tomar posiciones en contra de, sino para afirmar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos vivan acá. Dios quiere que todos sean sabios. Dios quiere que todos alcancen la sabiduría de Dios. Amén. ¿Quién es entonces el sabio? ¿Quién es el verdadero? Y el que se hace ignorante. Dice, no, yo no quiero eso. Es como Daniel. Tenía toda la posibilidad con sus amigos de comer de la mesa del rey Nabucodonosor en Babilonia, con los caldeos, identificarse con esa gente. Él dijo, dijo Daniel, nosotros no podemos comer. ¿Por qué? Porque era sacrificado a los ídolos. Dice, ¿cómo vamos a participar de una comida que está siendo ofrecida a los ídolos? Nosotros no podemos identificarnos con eso. ¿Cómo vamos a participar de un culto satánico? Y por eso prefirieron ellos otro tipo de comida para que se vea qué es lo que estaba interviniendo en la vida de ellos. Y por eso fueron reconocidos 10 veces más sabios que los otros sabios. Entonces, ¿quiénes son los sabios? Los que se hacen ignorantes. Segundo, que aceptan que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Y tercero, que saben que el hombre natural se engaña a sí mismo. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Pero lo digo yo porque lo dice Dios. Los sabios saben que el hombre, por más que digas es sabio, no lo es. Se engaña. Eso es en el hombre natural. El hombre natural, por causa de su naturaleza pecaminosa, piensa que piensa bien, piensa que sabe cómo ser sabio y se engaña a sí mismo. La cuarta cosa, los sabios en Dios entienden que en la sabiduría del mundo hay astucia. Hola. En la sabiduría del hombre hay astucia. ¿Qué significa astucia? Habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Entonces el sabio del mundo se engaña a sí mismo y a su vez engaña a los demás. ¿Por qué? Porque con astucia pretende alcanzar lo que quiere alcanzar, tener lo que quiere tener, no importando la consecuencia, los resultados, lo que provoca a los demás. Entonces ese no es sabio. Ténganlo presente eso porque vamos a ver un pasaje tremendo. Prepárese para lo que viene de parte del Señor. Quinto, disciernen que los pensamientos de estos sabios son vanos. Porque discierne, claro, fíjate, parecía que era, yo antes lo tenía como un hombre tan sabio, pero para Dios no es sabio eso. Hay engaños, se engaña a sí mismo y engaña a los demás, pretendiendo alcanzar lo que quiere, no importa el costo. Entonces, ¿qué pasa? Esos pensamientos de los sabios son vanos. Los que reciben luz de la naturaleza de la sabiduría humana y la manera como Dios la describe, son los que apetecen y son despertados a más.
Esto es sabiduría de Dios. Discernir, ver, tener ojos abiertos. ¿Para qué? Para no mezclar, para no confundir las aguas. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hágase ignorante para que llegue a ser sabia. Los que no están dispuestos a perder jamás van a ganar. Hola. Entonces hay quienes dicen, no vamos a perder esta posición. Vamos a ser buenos. ¿Cómo vamos a marcar esas diferencias entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? Pero el que no está dispuesto a despojarse de algo a fin de tener lo otro, jamás lo va a tener. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa y del Evangelio la va a hallar. Es ahí donde encontramos la bendición de Dios. Es ahí donde hallamos la bendición de Dios. Ahí donde podemos ser plenos en el conocimiento de Dios. Yo quiero decirle algo rápido en base a todo lo que hemos visto hasta acá. ¿Estás preparado? Los sabios, conforme al capítulo 1 de Corintios, versículo 24, saben que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahí está la sabiduría. Saber que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Si se tiene a Cristo, se tiene la sabiduría. Si no se tiene a Cristo, no se tiene tal clase de sabiduría. En el versículo 30 del capítulo 1 de 1 Corintios, Corintios 1:30, saben que Cristo fue hecho por Dios para el creyente, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Jeje! ¿Me entendió? Cristo nos ha sido dado por Dios para que en nosotros Él sea sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está la diferencia. ¿A quién tenés? ¿A quién tenés? Porque si tenés a Jesús, lo tenés. Tenés la sabiduría de Dios. Según el capítulo 2, versículo 4, Pablo dice que él al ir a la iglesia de Corinto no lo hizo, no fue para predicar y hablar conforme a palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay quienes dicen, no, pero yo. Bueno, mostralo. Demostrá lo que decís que sos. A ver de los frutos, a ver qué hiciste hasta acá. No, pero aquel, no me señales al otro. No me juzgues al otro. No me critiques al otro. Decime lo que vos sos, por lo que haces, por lo que tenés. Eso es lo que Dios quiere. Y Pablo dice, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría para convencer a los demás de aquello que yo no tengo. Si no fui con demostración, aquí está. Él decía, acá está presente lo que soy y lo que tengo en Cristo. Hola, eso me entusiasma. ¿Por qué? Porque ahí no hay techo, porque ahí no hay límites. La vida de Dios es tan grande que vamos a poder comprobar lo que es en nosotros. Y hermano, si hasta aquí quizás tu vida fue media aburrida, o aburrida del todo, quiero decirte que eso no es lo que Dios quiere para vos.
La vida cristiana es buena, es linda, es agradable. ¿Que hay problemas? Claro, porque el enemigo no quiere. ¿Que hay dificultades? Claro, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, así que no bajamos la guardia. En el sentido de que no nos dejamos apabullar, afectar, sino que gloria a Dios, proclamamos la victoria de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 5, los sabios no buscan que la fe de la iglesia esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahí vas a reconocer quiénes son los verdaderos líderes. Los verdaderos líderes, los hombres de Dios, buscan por todos los medios que la fe de la iglesia no esté fundada en la sabiduría humana. Si son pícaros, si son rápidos, en los negocios hacen lo que quieren, disfrutan de un buen pasar. ¿Y sobre qué se están fundamentando? No en la fe, sino en lo que es capaz de hacer. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, los sabios en Dios recibieron revelación de las cosas que Dios preparó de antemano para los que le aman, aún lo profundo de Dios. Y en el versículo 12 y 13 del capítulo 2, ¿saben lo que Dios le ha concedido a la iglesia de Jesús? De eso hablan. Hablan de lo que Dios ha concedido a su iglesia, a los que son templo del Espíritu Santo. Hola. Esos son los verdaderos siervos de Dios. Que no están diciendo tenés que lograr lo que vos querés, hacete fuerte en vos mismo, que te respete. No. Están hablando de otro idioma los que son verdaderos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque hablan la palabra. Dice, ¿sabes qué? Dios te ha amado desde siempre. Siempre te ha tenido en cuenta, te conoció por nombre. ¡Qué tremendo! Aún antes de nacer ya sabía cómo te ibas a llamar. ¿Cómo te llamás? Él ya tenía conocimiento de vos, porque es Dios. Aún antes de que te portaras mal, Él ya sabía y por eso te buscó para salvarte, para que no sigas en los caminos de maldad, sino para que seas santo. Y Él sabe lo que tenés por delante, Él sabe. ¿Y sabes cuántas cosas tenés para la vida cristiana? Pero yo no tengo nada. Que no tenés nada, vení que te enseño, vení. Te voy a decir todo lo que Dios te ha concedido. Si sos de Jesús, tenés una tremenda herencia, que ya mucho de eso lo podés disfrutar acá y gustar. Pero yo no soy nadie. Eso pensabas vos allá. Pero hoy sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Sos templo del Espíritu Santo. Por eso, los sabios son los que disciernen las cosas sin ser juzgados por nadie. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Entonces no viven bajo condenación. Hay creyentes que viven bajo condenación. No saben si van al cielo o van al infierno. No saben si la tienen a Dios contentos, si Dios está bien con Él o no. No saben. Dice en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hermano, eso es lo que Dios está diciendo de ti también. ¿Sabes lo que significa que el corazón de Dios esté contento? El alma de Dios esté agradecida. Eso es lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Hola. Voy al versículo 21 al 23. Ahora agárrate para lo que viene. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro.
Y acá hay algo que me llamó tanto la atención y me costó hasta poder entenderlo. Porque Pablo comienza una lista ahí. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. ¿Cómo sigue? Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué bueno que tenemos docentes aquí en nuestro medio. Porque en la gramática del idioma castellano sabemos que hay un sujeto y un predicado, ¿no? Hay verbos y hay adjetivos dentro de ese predicado. Entonces la palabra acá, cuando está hablando de sea, es que está dando énfasis de ese sujeto y hacia dónde lo está derivando, lo importante de lo que está afirmando. Entonces, cuando Pablo está escribiendo aquí, reconociendo el valor de los hombres de Dios, como era Pablo, Apolos, Cefas, y cuántas cosas importantes en la vida, en la realidad de lo que a uno le tiene como es el mundo. Y ahí en el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo inmediato, lo cercano y lo que está más allá, el futuro, lo porvenir. Entonces hay muchas cosas en nuestra vida, cosas que vivimos, cosas que tenemos, cosas que hay, cosas que existen. Entonces Pablo está diciendo, pero todo eso, todo este paquete grande tiene razón de ser por una sola cosa. ¿Qué es lo que Pablo está afirmando desde el principio? De que somos iglesia, de que somos cuerpo de Cristo, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces todo lo que está en este gran paquete de la vida, sea lo que sea, tiene que ver con lo que uno es, con lo que somos. Porque si somos lo que somos en Cristo, es que somos de Él y Él es de Dios. Ahora bien, quizás se vaya entendiendo a medida que avancemos un poquito más. San Pablo, allí en el capítulo 3, versículo 9, que hemos visto el otro día, Pablo se autodenomina colaboradores de Dios. ¿Sí? Y colaboradores habla de ayudante, de ser compañero. Entonces Pablo tiene claro su lugar, su posición. Dice, colaborador de Dios. Yo colaboro con Dios. Yo no soy Dios. Yo colaboro con Dios. Soy ayudante. Estoy para ayudar, para participar de todos sus negocios. Es muy interesante las palabras de Juan el Bautista. Quiero traerlo y relacionarlo con esto que estamos diciendo. En Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, a Juan le preguntaron, ¿tú quién sos? ¿Quién sos? ¿Sos el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Pero quién sos finalmente?
Y la respuesta de Juan es muy significativa para los tiempos de Juan, porque él vivía bajo la ley. Todavía faltaba toda la revelación de lo que significa la iglesia de Jesús. Y Juan dijo estas palabras en Juan 3:29. El que tiene la esposa, aquí está la esposa, el que tiene la esposa es el esposo. Hola. Más el amigo del esposo. Y ahí estaba Juan, que está a su lado, que está al lado del esposo, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué? Porque no es importante que yo crezca. Lo importante es él, el esposo, que él crezca. ¿Y cómo? Haciendo oír su palabra. Cuando él habla, que se le oiga. Y cuando la iglesia está oyendo la voz del esposo, dice, ese mi gozo está cumplido. Hola. Ahora, ¿cómo se denominó Juan? Amigo del esposo. Y Jesús, en Juan 15, versículo 15, Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces Jesús lo que está buscando es amigos. Amigos. Dice, no, para ser amigo hay que ser siervo primero. Hay que servirlo. Hay que servirlo a Jesús. Pero Jesús está buscando un acercamiento mayor, una comunión plena, un estado, una relación tan íntima que dice, pero yo no quiero simplemente que sean mis siervos. Yo quiero que sean mis amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero si yo soy Señor, como ustedes dicen que soy, yo quiero que ustedes se transformen en amigos para que sepan lo que yo hago. ¡Hola! Dale un fuerte aplauso a Jesús. Esta palabra va a cambiar tu perspectiva de las cosas. Hay muchos que quieren ser siervos de Dios, pero no se identifican con el Señor. Es hora de identificarse con Jesús. Pero Dios quiere que seas amigo de Él. ¿Para qué? Para entender lo que Él hace. Para que sepa lo que Él quiere. Para que vos mengues y Él crezca. Haciendo que la iglesia oiga la voz del Señor. Ahora bien, dije que hay algo muy importante acá. Porque Pablo, en este versículo de 1 Corintios 3, tanto en el versículo 21, en el versículo 22 y 23, y esto es lo que más me llamó la atención del apóstol, en muchos pasajes, es que él dice, no habla de nosotros. El nosotros es la primera persona quien habla, hablando de yo o nosotros, es la primera persona, ¿cómo se dice? Tanto el singular como plural. Hay mucha gente que habla yo, nosotros. Pablo, ahora, hay que entender que Pablo no está ni siquiera usando ni el primero ni el tercero. La tercera persona
tanto en singular como en plural, porque la tercera persona es él o ellos. Y ya ahí está mostrando una cierta distancia. ¿Por qué? Porque el hablar del ellos, o él o ellos, es algo que puede estar presente o no, está distante. Es allá, más allá, pero ya en el vosotros. Y déjeme que se le mencione lo que significa. Pronombre con el que la persona que habla se refiere a un grupo de personas a las que se dirige. Es la forma del pronombre personal de segunda persona del plural y se utiliza como sujeto y como término de preposición. Hola, un poco larga la definición, pero a ver si se entiende. Pablo se ubica en la posición de amigo del esposo. Y no está intentando hablar de sí mismo. Él es colaborador de Dios. Pero cuando se dirige a la iglesia, utiliza el vosotros. Está interesado en que ellos sepan bien lo que son. No hay intereses personales del que habla. No está en juego la posición de la persona. Es el vosotros lo importante. Déjeme mostrarle 3 ejemplos en las Escrituras. Que usted lo va a descubrir en la medida que vaya leyendo las Escrituras. El primer versículo que quiero mencionarles está en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Fíjense la manera de cómo Pablo se expresa. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Entonces acá Pablo está diciendo, hemos oído, sí, pero no hemos dejado de orar, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que arde en el corazón del apóstol? Lo que ellos son. El vosotros es bien marcado en las epístolas de Pablo. Vengan a otro ejemplo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Fíjense, no está diciendo gracias por mí, gracias porque yo, gracias. No. Estaba diciendo, damos gracias a Dios por todos vosotros, el vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y de vuestra constancia, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pesaba en la vida del apóstol? El vosotros. El vosotros. Tercer ejemplo es 2 Corintios, capítulo 12, el versículo 14 y versículo 15. He aquí, dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Me interesa el vosotros a mí, me interesa a ustedes, vosotros. Eso es lo que me interesa a mí. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y fíjese lo que sigue en el otro versículo. Y yo, con el mayor placer, ahí aparece el yo, ¿no?
Ahora yo, ¿cuál es la posición entonces de Pablo? Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros o de vuestras almas. Entonces Pablo, ¿qué es lo que está enseñándonos en este pasaje? La sabiduría del hombre, el que busca la gloria del hombre, usa de astucia, se engaña a sí mismo y se cree dueño que todo le pertenece y toma partido. Yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos. Vuelvo a repetirlo. El que busca la gloria del hombre usa de astucia, se engaña a sí mismo y se cree dueño, que todo le pertenece y toma partido. Pero el que es sabio según Dios se identifica plenamente con el Señor de la iglesia y le interesa el vosotros. Le interesa que el vosotros crezca, que ellos crezcan, que ellos sean llenos de la plenitud de Dios, que ellos conozcan más y más al Señor. Y de eso dan gloria a Dios y dan gracias a Dios y no dejan de orar para que eso sea hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque son amigos del esposo. Cuanto más visión tengas de iglesia, cuanto más realidad sea para ti la vida de cuerpo, cuanto más te identifiques con el cuerpo de Cristo, más se va a evidenciar lo que tú eres en Él. Pero si vienes de paso por la iglesia, si simplemente vienes a un cultito para decir fui nada más, si simplemente dices, bueno, soy creyente, pero hasta ahí, guardo mi lugar, me mantengo al margen, soy neutral, y te pones inclusive como crítico, como juez de los hermanos, cuidado, porque estás atentando contra el templo de Cristo. Pero nosotros somos templo santo. ¿Qué somos? Templo santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Somos templo santo. ¿Y qué más? Nos hacemos ignorantes para llegar a para ser sabios. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Entonces todo es a favor de la iglesia. Perdón. Para despertar a alguno. Porque todo es a favor de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo y Cristo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle fuerte aplauso a Jesús. Póngase de pie.